A 5 días después de la fuga de Joaquín Chapo Guzmán, hay numerosas incógnitas que no se han resuelto. Entre ellas, ¿cómo es que el peligroso narco tenía una pantalla que parecía ser una pequeña tableta? ¿O por qué nadie escuchó los ruidos de la excavación del túnel por el que finalmente, según la versión oficial, huyó el Chapo Guzmán? En México, la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán acapara todos los titulares de prensa y lo que sorprende no es que aún no se haya anunciado una versión en cine de la huida del peligroso narcotraficante. ¿Tableta en su celda? Un objeto luminoso junto a la cama en la que dormía el capo del cártel de Sinaloa llamó poderosamente la atención. Las dimensiones del mismo hicieron pensar a muchos que se trataba de una tableta, aunque luego el diario Reforma aseguró que los guardas de la prisión del Altiplano encontraron un pequeño televisor LCD encendido. Lo que sí prueba es que el Chapo, aparte de ser el reo de más alto perfil en el penal, también disfrutaba de inexplicables lujos y privilegios. A El Chapo le creció el cabello. Otro detalle que salta a la vista es que la foto reciente de El Chapo, difundida por la Procuraduría de México, no parecía finalmente ser tan reciente, pues en las últimas imágenes conocidas de Guzmán en su celda, este aparece ya con el pelo largo y bigote. La pregunta es, ¿cómo lucirá ahora que vive prófugo de la justicia? Nadie vio, nadie oyó. Resulta increíble que en una prisión con desarrollados sensores de movimiento y actividad extraña y estrictos controles de seguridad, nadie haya escuchado los ruidos de una excavación y tampoco de la apertura de un hueco de 50 por 50 centímetros en la ducha de la celda de El Chapo Guzmán. Algunos ni siquiera descartan que el famoso túnel por el que huyó el Chapo sea un distractor y el reo más famoso del altiplano haya salido por la puerta principal del penal. ¿Derechos humanos, los culpables? El gobierno mexicano reconoció que la cámara instalada en la celda del temido narco tenía 2 puntos ciegos supuestamente para proteger la privacidad y los derechos humanos del recluso. Sin embargo, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong tuvo que rectificar y reconoció tras reunirse con la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México que los derechos humanos en nada tuvieron que ver con la cinematográfica fuga. Además, aseguran que el resto de los detenidos en el altiplano no cuentan con esos beneficios en sus celdas. Estas son las incógnitas que siguen rodeando esta fuga espectacular. Además, pareciera que mientras más días pasan, más preguntas surgen. Quiero saludar en Ciudad de México a Eduardo Huchim May. Él es periodista, colaborador del diario La Reforma y ex consejero electoral del Instituto Electoral del DF. Un gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos en NTN 24. Si tuvo usted la oportunidad de escuchar esta nota que tomamos de nuestro Centro Internacional de Noticias, pareciera, señor Huchim, que mientras más días pasan, pues más preguntas surgen, ¿no? Bienvenido, buena tarde. En efecto, Idania, le saludo a usted y por su conducto a todo el continente americano. En efecto, hay una creciente incredulidad entre los mexicanos acerca de la versión oficial de la fuga del Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán Loera. Lo cierto es que hay, por ejemplo, hoy una encuesta del diario Reforma en el que más de la mitad de la población, un 54% de los encuestados, dice que no cree en la versión oficial y sí cree en que la fuga se efectuó sin duda, pero de otra manera. Esto refleja el grado de incredulidad, de falta de credibilidad en el gobierno mexicano encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto. Ahora, este 54% que no cree en lo que señala la autoridad, ¿qué se está entonces, señor Huchim, especulando en relación a la fuga del Chapo? Es decir, nos han mostrado el túnel, nos han mostrado el ingreso. Bueno, ya el túnel es suficientemente espectacular, ya deja una cantidad de incógnitas, cómo nadie oyó cuando perforaron este túnel, cómo nadie escuchó absolutamente nada, cómo nadie vio la tierra que se sacaba. O sea, ya eso de por sí deja muchísimas interrogantes. Ahora, de no ser de esta manera, ¿maneja usted alguna otra hipótesis de lo que ocurrió? Y Dania,
el problema que tenemos en México es que hay una falta de confianza muy acusada respecto del gobierno de este país. Y en este sentido hay muchas versiones que corren, pero quizá una de ellas, la más insistente, es que en realidad el Chapo Guzmán salió por la puerta principal del reclusorio, a pesar de que es un reclusorio de los llamados de máxima seguridad. Es una de las versiones que se manejan, la más insistente, y que lo del túnel y demás es solamente algo para encubrir la verdad. Lo que me parece que, bueno, yo no creo necesariamente en esta otra versión de que salió por la puerta y que la fuga ocurrió de una manera diferente, pero lo que sí es cierto, lo que me parece que está fuera de toda duda, es que haya sido de una forma o de otra, hay un entramado de corrupción en este caso, como en otros, que revelan un gravísimo problema estructural, sistémico, que es la corrupción que atraviesa transversalmente a todo el sector público y a parte del privado. Este es el problema y que se refleja en esta falta de confianza, de credibilidad en las versiones gubernamentales. Bueno, es el problema, es un problema inmenso, sobre todo para el presidente Peña Nieto. Es decir, gobernar un país donde un altísimo porcentaje de la sociedad no tiene confianza en sus instituciones, ha perdido la credibilidad. Le pregunto, ¿puede llevar esto a un punto de ingobernabilidad en algún momento? Hay por lo menos un problema de gobernabilidad, quizá no tanto de ingobernabilidad, pero sí de que no hay condiciones para poder gobernar de una manera, digamos, normal a este país, en circunstancias en que hablábamos del tema de la corrupción, pero la corrupción no solamente en los estratos medios, sino inclusive apunta hacia el propio jefe del Estado mexicano, que ha sido señalado en un por lo menos conflicto de interés mediante la existencia de una lujosísima mansión en la zona más cara de la Ciudad de México, que fue construida por contratista privilegiado de este gobierno, de este régimen federal, pero también de cuando Enrique Peña Nieto fue gobernador del Estado de México. Esto, naturalmente, es lo que abona a esta situación crítica. Estamos atravesando una nueva crisis cuando apenas se estaba de alguna manera saliendo de la escena pública, pero no desapareciendo, el caso de la matanza de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el caso de los 22 ejecutados en Tlatlaya, en un incidente que cada vez queda más a la luz pública de que se trató de un montaje, que fueron ejecutados y no murieron, como dice la versión pública, en enfrentamientos. Estamos ante una nueva crisis ante la cual el presidente de nuevo reacciona de una manera lenta, lo cual se evidencia en el hecho de que a pesar de esta crisis derivada de la fuga de un capo del narcotráfico, a pesar de ello, él permanece en París en un acto protocolario, pero que tiene más aspecto de turismo que de visita de Estado. Ahí sigue el presidente, todavía está en París, cuando aquí se está desarrollando una crisis grave derivada de la fuga del Chapo Guzmán. Señor Houshim, ¿a dónde puede llevar esta crisis política que habría que decir que no comenzó con la fuga del Chapo Guzmán, pero que pareciera que es como, a ver, la guinda de la torta? En efecto, Irania, es la cereza del pastel. Estamos crisis tras crisis y estamos hablando de los hechos cimeros, digamos, de los hechos de clímax, pero además hay otro problema que tiene que ver con una economía estancada,
con graves problemas de servicios de salud pública, de una serie de problemas, la falta de crecimiento, incluso de esta llamada ronda cero en la industria petrolera, que solamente tuvo una asistencia mínima. En fin, es una crisis que tiene distintas vertientes y ante la cual este gobierno no ha sabido reaccionar ni en lo político, ni en lo económico, ni en lo social. Estamos ante un problema severo por esta falta de reacción, por esta falta de respuesta adecuada por parte del gobierno de México. Quiero darle las gracias a Eduardo Hushim, él es periodista, colaborador del diario La Reforma. Muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos. Me da mucho gusto, Idania. Muy buena tarde para usted.